Hola, amada familia en la fe. Para mí es un alto honor poder saludarles en esta hora. Yo quiero invitarle a que me acompañen las escrituras y que a continuación podamos leer lo que contiene la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas. Leeré la declaración que aparece en Primera de Timoteo en su capítulo 3, en sus versos 14 hasta el verso 16. Pablo declara a su hijo en la fe Timoteo lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Consiste en que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hoy quiero hablar bajo la temática siendo edificados como casa espiritual. La realidad es que en la Escritura Dios siempre se refirió a esta casa espiritual que somos nosotros como la familia de Dios en la tierra. En un momento el mismo apóstol Pablo dice que si esta morada terrenal se deshiciese, tenemos de Dios un edificio. Y esa realidad de la cual Pablo está hablando lo hace en el contexto de su tiempo, hablando de lo que es la diferencia entre una edificación permanente y una morada temporal, y comparando la vida como una especie de casa de campaña. Así que Pablo está hablando de lo que es pasajero versus lo que es temporal, de todo aquello que tiene consistencia eterna. Y en este contexto, el propósito de Pablo escribir a Timoteo tenía como objetivo equiparle en cuanto a dar las instrucciones específicas como líder para poder ejercer de una forma mucho más precisa la tarea que le había sido asignada como ministro competente para con la comunidad de Éfeso. Él está describiendo la importancia de comprender lo que es la casa de Dios. Y esta casa de Dios en un contexto de familia es la forma que Pablo la presenta en las Escrituras. Por eso él habla de la familia de Dios en la tierra. Una familia que Dios está edificando, y esa garantía de operar en el modelo y el diseño de lo que es el ser, la familia de Dios en la tierra, trae garantía de inmunización en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Voy a reiterar esto: poder vivir en el contexto de una familia en la fe trae garantía de inmunidad en la tierra en el contexto de tiempo en el que hoy estamos viviendo. Así es que la casa de Dios en la tierra no es algo, sino que es alguien. Y es la residencia donde Dios habita por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Usted y yo somos la iglesia de Dios en la tierra, y Él es el dueño de la casa de la cual somos nosotros, declara en Hebreos en su capítulo 3. Hebreos en su capítulo 3 hace una comparación magistral entre Moisés como siervo y Cristo como hijo. Habla de cómo Moisés fue fiel a la casa de Dios como administrador de lo que le había sido asignado a cuidar, y habla de cómo Cristo es fiel sobre la casa, la cual somos nosotros, y aclara si mantenemos y retenemos la fidelidad que hemos sido confiados desde el principio a mantener. Por lo tanto, Él permanece siendo fiel, aunque nosotros no podamos permanecer con firmeza en esa posición de fidelidad que se nos demanda
en esta casa espiritual que somos y que Dios está edificando por medio de su palabra, por medio de su gracia y de la expresión de la vida de su amado Hijo Cristo. Así que la realidad es que Dios, para edificar su casa, ha dejado todo lo que tiene que ver con los recursos de edificación y con todo el modelo y diseño expresado por medio de las Escrituras. Efesios en su capítulo 2, versículo 20 declara lo siguiente, y declara que estamos siendo edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, pero que la piedra principal del ángulo para esta edificación, para garantía de sostenibilidad en el tiempo, es Jesucristo mismo. Y dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal del ángulo, roca de caída y piedra que hace caer a aquellos que no han permanecido y abrazado esta palabra de gracia. Así que la iglesia es la casa de Dios por múltiples razones. Primero, porque Él es el dueño y porque nosotros fuimos adquiridos y comprados a precio de sangre. La edificación de la iglesia de Cristo se efectúa por medio de la obra consumada en la cruz del Calvario. Segundo, porque Él es el arquitecto, diseñador, y que nos ha dejado el diseño por medio de las Escrituras para que podamos ser edificados correctamente como casa espiritual. Y al ser edificados como casa espiritual, podemos tener la garantía de que aunque vengan vientos, tormentas y adversidades, nuestra casa permanecerá firme, afirmada en la roca en la cual hemos sido edificados, que es Cristo Jesús. Todo lo que es visible ha de pasar, todo lo temporal ha de perecer en algún momento. Pero nosotros, en el contexto de ser una casa espiritual, edificados en la roca que es Cristo, permaneceremos y trascenderemos el tiempo y las edades para poder ser transformados por Él y poder de esta forma reinar con Él por toda una eternidad. La tercera realidad, más que ser el dueño, arquitecto, es que Él es el constructor y estamos siendo por esta causa continuamente edificados por los medios de gracia que Él ha dejado para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Contamos con la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Estamos siendo continuamente edificados por medio de la palabra de su gracia. Esta tiene el poder para guardarnos, afirmarnos y darnos herencia entre los santificados. Estamos siendo edificados en nuestra santísima fe, aquella que más que elegirla nosotros para Dios, Dios la eligió para que vivamos en ella, y que sin ella es una forma en donde se hace imposible poder agradar al Señor. Y estamos siendo edificados en esta verdad presente, cuya máxima expresión es Cristo. La cuarta realidad por la cual afirma la Escritura que somos su casa es porque somos su habitación, es porque Él decidió morar en nosotros y somos la residencia actual del Espíritu de Dios en la tierra. Él es residente en nosotros, habita en nosotros, se expresa a través de nosotros, y nosotros somos el vehículo para el cumplimiento del eterno propósito de Dios, que es en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible. Él es el fundamento en el cual hemos sido establecidos y afirmados como casa espiritual para ir creciendo según el crecimiento que nos da el Señor. El Señor es el dueño y quien gobierna su iglesia.
Por lo tanto, nosotros somos esa casa espiritual que ha sido edificada, en la cual el Hijo es fiel en la administración de los recursos que necesitamos para poder trascender, para poder crecer y avanzar en la gestión espiritual que nos está tocado manifestar en la tierra como casa espiritual que somos, el lugar donde habita y reside la presencia del Espíritu de Dios en esta tierra. De esta forma, como iglesia, somos casa del Dios viviente. Y a Él le ha placido el reunirnos como familia espiritual en la tierra, donde hay principios gobernantes que manifiesta toda una cultura que como casa en la fe debemos de manifestar y expresar para poder ser fieles administradores de todo lo que nos ha sido confiado y dado de parte de Dios en Cristo Jesús, para que como hijos podamos expresar su eterno propósito. Dios ha decidido darnos todos estos recursos, administrar en forma de misterio, para que como administradores lo podamos expresar por medio de la sabiduría de Dios en la tierra. Toda una cultura gobierna la casa de Dios. Y esta cultura contiene la administración de aspectos que el hombre no puede tomar, que no se pueden deshacer y que no se pueden desvanecer. Aspectos que están siendo develados. El velo está siendo rodado para que la iglesia exponga cual nunca antes, como fiel administradora de la gracia de Dios en la tierra, la sabiduría oculta por siglos de parte de Dios, que a Dios le ha placido dar a conocer por medio de su iglesia. Y esta sabiduría contiene un poderoso misterio. Y este misterio es la vida de la iglesia, de esa casa espiritual que está siendo edificada continuamente. Por eso este misterio habla de 6 poderosas realidades. La primera es que Dios fue manifestado en carne. Esto implica hecho visible. La segunda es que Él fue justificado en el Espíritu. Esto implica en el Hijo amado. La tercera realidad es que Él fue visto de los ángeles. Por lo tanto, es el testigo y testimonio fiel. La cuarta realidad es predicado a los gentiles por medio del glorioso evangelio de Jesucristo. La quinta realidad es que Él ha sido creído en el mundo por medio de la fe. Y la sexta realidad es que ha sido recibido arriba en gloria, ha sido exaltado y glorificado, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que de su nombre tomemos nombre como hijos de Él, y tome nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Qué gloriosa declaración. De su nombre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que como iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad. El fundamento de esta verdad radica en el poder indestructible de la vida de Cristo. Dios quiere que continuemos siendo edificados sobre el entendimiento de esta realidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que debemos de manifestar a este mundo carente de diseño y propósito, como la iglesia que está siendo edificada como casa espiritual? Y es que Dios como Padre está edificando una casa espiritual compuesta por hijos, y a la cual ha decidido llamarle la familia de Dios en la tierra. Esto se expresa de manera poderosa. Nos afirma esta verdad con la garantía de preservación en un tiempo como el que nosotros vivimos.
Y en el tiempo en que nosotros vivimos, donde la tierra está siendo juzgada, adjunto con sus sistemas, adjunto con todos los aspectos que no glorificaron a Dios, que no le tomaron cuenta y que se levantaron para hacer la guerra contra todo el eterno propósito y la expresión de su amado Hijo. Dios ha puesto un testigo fiel en la tierra llamado la iglesia, esta casa espiritual que es usted y que soy yo, que constituimos la familia de Dios en la tierra como una expresión del propósito y como un modelo de comunión con el Padre. Por lo tanto, en un tiempo donde el mundo está siendo juzgado, los sistemas políticos, económicos, religiosos están siendo juzgados, hay un testigo fiel que ha sido hallado fiel en cuanto a la administración de los recursos eternos, en cuanto a la gracia de Dios para manifestar en esta tierra, y es la iglesia como la familia de Dios en la tierra. Familia de la cual ha sido comprada y adquirida a precio de sangre, de lo cual forma parte usted y yo. Somos miembros de la familia de Dios. Esta familia tiene cultura, esta familia tiene herencia, esta familia tiene un Padre eterno y tiene padres espirituales que velan por el alimento a tiempo de cada uno de los que componen la familia de Dios en este mismo orden y en este mismo entendimiento. Es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Y Pablo instruye a Timoteo, y esta palabra nos instruye a nosotros en el tiempo presente, de que así como Pablo le declara para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios en la tierra, que es columna y baluarte de la verdad, usted y yo sepamos cómo conducirnos, enfocándonos y abrazando todo lo que tiene que ver con la cultura que nos ha sido confiada como familia de Dios en la tierra, con la administración de los recursos eternos manifestados por medio de la herencia espiritual, una herencia incontaminada, inmarcesible, eterna y reservada por Dios para nosotros por medio de su gracia. Que podamos abrazar esta realidad, que podamos vivir como lo que somos, con esa mentalidad de hijos herederos, que podamos manifestar el amor del Padre en medio de la familia donde Dios nos ha colocado para con nuestros hermanos, para con padres responsables que Dios ha colocado en nuestra vida, y podamos administrar la herencia eterna que se nos ha confiado en Cristo Jesús, sabiendo cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Es en medio de estas verdades que la Escritura declara lo que usted y yo somos y cómo debemos de conducirnos. Efesios en su capítulo 2 versículo 19 dice: y miembros de la familia de Dios en la tierra. Por lo tanto, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No dice a un sistema, no dice a una denominación, no dice a un edificio. La entrada es al Padre, donde nosotros habitamos en un contexto de familia. Así que la realidad que Pablo está tratando de aclarar y de declarar es que todos nosotros, como la familia de Dios que somos, tenemos entrada a ese propósito que está en el Padre y que ha sido dado por medio del Hijo para que podamos expresarlo en esta tierra. Es por eso que la realidad que declara esta Escritura nos afirma en la identidad de lo que somos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de vivir en ese entendimiento de que somos la familia de Dios en la tierra y estamos siendo edificados como casa espiritual
y en toda casa hay una ley de gobierno, en toda casa hay una administración, en toda casa hay principios de economía, y la economía espiritual de la casa de Dios es la administración que requiere fidelidad de aquello que hemos sido llamados en el Hijo a manifestar el eterno propósito que nos ha sido confiado en Cristo Jesús. Quiero afirmar estas verdades. Somos la familia de Dios en la tierra. Somos la casa de Dios en la tierra. Y nosotros, como casa espiritual, estamos siendo edificados para poder seguir expresando la vida y la naturaleza del Hijo, y como hijos corporativos poder dar a conocer el mayor de los misterios que nuclea todos los misterios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es mi oración que podamos vivir en la cultura de familia en la fe, que podamos cada día disfrutar del vínculo que el Padre nos ha regalado como hermanos, y que podamos ser esa expresión de Dios en la tierra. Por lo tanto, para poder hacerlo necesitamos operar bajo el entendimiento de algunos principios. El primero se llama el principio de la representación. No hay nada más glorioso que, como hijos, representar en excelencia, integridad y legalidad a nuestro Padre. Así que se nos ha dado el derecho representativo de que, habitando en nosotros la vida del Hijo, podamos representarle como el Hijo corporativo en esta tierra. Lo segundo, el principio de la honra. Honrar a Dios como Padre y honrar el principio que se nos ha otorgado de poder vivir como lo que somos, una familia en la fe, en donde nos cuidamos unos a otros, nos amamos los unos a los otros y nos honramos y reconocemos, entendiendo que el honrar a Dios expresado por medio de una cultura de reino involucra que, si a Dios no lo vemos, honramos a Dios por medio de quienes lo expresan en esta tierra. Y lo tercero, un principio poderoso en esta cultura de familia, se llama la obediencia. Primero a Dios, a su palabra y a todo lo que tiene que ver con la cultura que gobierna nuestra familia en la fe, comunicada por los principios establecidos por los padres que Dios nos ha colocado para guiarnos, disciplinarnos y hablarnos de aquello que ha sido entregado y gestionado por el Señor para ser dado a nuestras vidas. Como familia de Dios que somos, debemos de vivir esta realidad para que sigamos siendo edificados como casa espiritual, donde Dios pueda manifestar su gracia, su gloria y su eterno propósito, hallando en nosotros fidelidad en la administración y como fieles dispensarios de esta gracia que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Que el Señor añada gracia a nuestras vidas y podamos ser fieles a la administración, guardando todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, modelando familias que puedan reproducir el propósito de Dios en medio de las generaciones y los tiempos, y que podamos ser esa casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. En medio del panorama mundial que vivimos, se hace necesario volver, cual nunca antes, a expresar el modelo de familia. Que así como en Éxodo, en su capítulo 12, cuando la tierra estaba siendo juzgada en medio de Egipto, Dios preservó a Israel por medio de un modelo de familia. El modelo de familia en lo natural, en lo espiritual
y que como casa de fe sigamos siendo edificados, nos preserve, nos afirme y nos guarde en este tiempo en donde más que nunca debemos de presentar la vida y el poder del Cristo que nos habita. Que la gracia que es en Cristo Jesús siga otorgando cada día más entendimiento en la gestión de la vida en Cristo, mucho más sabiduría para expresar de una manera práctica y demostrable día a día lo que es esta gracia que nos ha sido confiada y que podamos vivir en la expresión de su eterno propósito, siendo columnas y baluartes de la verdad y fieles administradores, como lo es el Hijo en la casa de Dios, la cual somos nosotros, no como siervos, sino como hijos. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Y quiero concluir este tiempo orando con ustedes. Por favor, donde estás, permítame orar por usted en esta hora. Señor y Dios, gracias por la palabra de su gracia y por la oportunidad que nos da de ser edificados en la misma. Que la herencia eterna que es en Cristo Jesús siga siendo manifestada por medio de ellos y que puedan ser la expresión de la sabiduría tuya dada a conocer por medio de la multiforme gracia y a través de tu eterno propósito. Guarda cada hijo. Permite que cada día esa mentalidad de heredero siga siendo gestionada y que como casa espiritual sigan siendo edificados para manifestar tu eterno propósito en Cristo Jesús. Declaro hoy que tu favor, tu gracia y la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sigan siendo manifestadas a través de sus vidas y sus generaciones. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.